Damos paso a la segunda conferencia titulada Modificaciones trascendentales en los medios de impugnación y la consulta, a cargo de la doctora Tatiana Alexandra Betancourt, magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral. Bienvenida, doctora. Doctores, doctoras, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos los presentes, para aquellos que nos están siguiendo en la transmisión por medios virtuales. Ay, gracias. Un agradecimiento muy sincero y muy profundo a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. En realidad, estas capacitaciones, además de obligatorias, necesarias, para mí son muy esperanzadoras, porque eso significa que estamos tomando nuestro compromiso o nuestra responsabilidad profesional en serio. Como lo decía la doctora Gloria Andrea, esto no solamente depende de la nueva expedición de una legislación, esto depende que nosotros, quienes somos los partícipes de este sistema jurisdiccional, podamos aprender estas herramientas, interiorizar estas instituciones y comprometernos con no deformar su finalidad. El día de hoy quiero hablarles de los medios de impugnación ordinarios y del grado jurisdiccional de consulta. Pero antes de eso, quiero compartir con ustedes una idea. Puede que sea muy pretencioso, pero quisiera que esta idea fuera la que se quedara en la memoria de cada uno de ustedes, porque esta idea me ha permitido comprender con una claridad impresionante cuál es el cambio entre el anterior código y el nuevo código. Para mí, comprender esta idea, que no es propia además, es como haber descubierto un tesoro. ¿Por qué? Porque ahí está con brillo cuál es la diferencia y cómo nos podemos acercar a todas estas nuevas instituciones comprendiendo esa justificación o ese origen. El doctor Luis Benedicto Herrera, en algún momento explicando algo sobre el nuevo Código de Procedimiento Laboral y de Seguridad Social, dijo: "Este es un sistema para adjudicar derechos a quien tiene derechos". Esta idea, a mi juicio, es disruptiva porque procesalmente estamos acostumbrados a que los derechos no se tienen, a que los derechos se prueban, en un escenario de igualdad de armas. Esta idea nos muestra que, o por lo menos me permitió ver que es que este diseño institucional está generado para develar el derecho y adjudicar el derecho. Eso es el cambio de paradigma, a mi juicio, al que nos estamos enfrentando. No es solamente ese escenario de igualdad formal en el que dos personas se enfrentan y muestran su litigio, su posición litigiosa y acreditan quién tiene la razón. Es un escenario procesal diseñado para hacer evidente el derecho y protegerlo. Además de eso, en el foro pasado, en la capacitación pasada en la ciudad de Cali, tuve la oportunidad de profundizar un poco en esta idea pensando en la tutela judicial efectiva. Cuando me acerqué al concepto de tutela judicial efectiva y tuve un poco la oportunidad de analizar las instituciones en torno a ese concepto, podría decir que la idea que el doctor Luis Benedicto Herrera enseñaba a su despacho de manera muy simple, lo podemos también encontrar desde ese concepto de tutela judicial efectiva y el objetivo de la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva es un derecho humano. Como derecho humano, el Estado tiene la obligación de respetarlo, promoverlo y garantizarlo. En ese orden de ideas está comprometido a adecuar su ordenamiento jurídico, pero también a adecuar sus prácticas nacionales, con un objetivo principal. ¿Cómo se mide el cumplimiento de esa tutela judicial efectiva? No se mide con la capacidad de resolver litigios, no se mide con la capacidad de resolver problemas exclusivamente. Se mide con la capacidad de proteger el derecho. Y aquí entonces estamos ante el cambio de paradigma. No es que con el anterior código no tuviéramos la capacidad de resolver un conflicto laboral y de seguridad social, pero sí nos estábamos quedando cortos si habían unos déficits de protección de los derechos sociales. Y en consecuencia, el nuevo código que nos crea
Un sistema, en este caso, con un recurso judicial efectivo, útil y adecuado para los derechos sociales que juzga. Y en ese escenario, ¿qué nos propone? Un rediseño institucional. Un rediseño institucional en el que la jurisdicción comprenda que la relación que está juzgando es asimétrica, que el proceso está diseñado para distribuir los riesgos de la información, como lo decía el doctor Leonardo, en materia de pruebas, y que esa jurisdicción tiene todas las herramientas para lograr la protección efectiva del derecho que se litiga. ¿Cómo busca el nuevo Código de Procedimiento acercarnos a esa realidad? Como les digo, con un nuevo diseño institucional. Obviamente hay un fortalecimiento de nuestra dogmática. Además de eso, el nuevo código crea múltiples fórmulas expresas de compensación, es decir, que permiten nivelar esa diferencia, también lo decía el doctor Leonardo, muchas de ellas concentradas en los escenarios probatorios. No solamente crea fórmulas expresas, sino que también le da un poder a un juez director y le difiere la capacidad de tomar fórmulas de compensación dentro del escenario procesal. Y además de eso, ese diseño institucional no está centrado exclusivamente en la cabeza del juez director del proceso. Es cierto que este juez director del proceso tiene unos múltiples poderes, que hay un fortalecimiento absoluto en las herramientas que se le dan a ese juez director del proceso, que hay múltiples obligaciones, pero el diseño institucional comprende a ese juez y a las partes. El proceso laboral y de seguridad social, lo ha explicado la Corte Suprema de Justicia, no es algo nuevo, es un proceso que tiende a que las partes mantengan un comportamiento leal y transparente desde el inicio del litigio. Con atención a que ustedes estarán preguntando, bueno, ¿y esta introducción qué tiene que ver con el tema de los medios de impugnación? Ese diseño que exige a las partes comportarse de manera transparente, leal, coherente, armónica desde el inicio del litigio, tiene todo el impacto en la manera en la que se desarrollan los medios de impugnación. La Corte Suprema de Justicia nos ha mencionado que el diseño institucional está generado para que en ese diálogo que se genera entre demandante, demandado y el juez, en ese diálogo que es cambiante, la temática sea una sola de principio a fin y que la temática se vaya decantando, que la temática que va a ser objeto de pronunciamiento jurisdiccional sea cada vez más pequeña. Y en ese orden de ideas propone, por ejemplo, un ejercicio de confrontación entre la demanda y la contestación, como lo veremos en las horas de la tarde con la doctora Diana Aldana, un ejercicio de confrontación entre la demanda y la contestación para que en la fijación del litigio se determinen cuáles son los puntos objetos de controversia, para que en esa fijación del litigio se decreten las pruebas que tengan que ver con los puntos objeto de controversia. Y en consecuencia vamos a tener una sentencia que se pronunciará sobre el objeto de controversia, que no será necesariamente toda la temática que propusieron las partes, pero por eso la impugnación será además cada vez más pequeña. Un ejemplo muy claro, muy sencillo, que permite ver cómo ese diseño institucional que está privilegiando la lealtad, que está privilegiando la transparencia, lo que quiere es que ese litigio se vaya decantando. Cuando el demandante propone su demanda y solicita la declaración de la existencia de un contrato de trabajo, anuncia que prestó personalmente el servicio, solicita en consecuencia unas condenas, prestaciones, derechos sociales e indemnizaciones. Acto seguido, el demandado tiene la obligación de pronunciarse expresamente sobre cada uno de esos puntos. Si el demandado acepta, por ejemplo, la existencia del contrato de trabajo, ¿cuál va a ser el conflicto que va a quedar fijado en el litigio? Si se pagaron o no las prestaciones sociales, si hay lugar o no a las indemnizaciones que se están pretendiendo. Esa es la idea del diseño institucional, que en la fijación del litigio no necesariamente se tengan que ir todos los puntos que entraron en controversia, sino que a propósito de la conducta procesal de las partes, de los actos de las partes, quede decantado. En ese escenario, cuando hay aceptación del contrato de trabajo y la sentencia solamente
se pronuncia como debería sobre las prestaciones sociales y las indemnizaciones, llegamos al escenario de la impugnación. Y entonces la impugnación va a ser cada vez más pequeña, porque en ese sentido solamente los tópicos que se podrán llegar a impugnar son los objeto de pronunciamiento del juez, que tienen que ver con el litigio y van a ser respecto de las prestaciones o las indemnizaciones. Como estamos en escenario de impugnación, puede ser inclusive solamente uno de los temas. Y aquí nos entra entonces otro principio, que es el principio de consonancia. Y le dicen al juez de segunda instancia, pronúnciese solamente sobre los temas apelados. Ese diseño se ve fortalecido, se ve reforzado en el nuevo código. Hay sanciones más severas, como lo verán, a quien decida guardar silencio, a quien decida ocultar la verdad. ¿Por qué? Porque lo que quiere presionar ese diseño institucional es que el derecho se devele y que si hay un derecho, se pueda adjudicar. ¿Qué sucede con los medios de impugnación? Este diseño, así pensado en cubrir esa tutela judicial efectiva, pensado en proteger el derecho, ustedes van a ver que genera ciertas flexibilidades y ciertas expansiones. Eso mismo sucede cuando nos adentramos a los medios de impugnación. Vamos a ver que la diferencia entre el anterior diseño de impugnación y el nuevo diseño de impugnación se orienta en esos dos nortes. Un diseño más flexible, un diseño con herramientas que permitan esa flexibilidad y esa dirección por parte del juez, pero un diseño más amplificado. ¿Por qué me tomé un poco el tiempo de ejemplificar esa tramitación en términos sencillos? Porque ahora sí nos va a cambiar un poco el término de la amplificación en la impugnación de segunda instancia, como veremos más adelante. ¿Cuáles son los cambios trascendentales en los medios de impugnación en consecuencia? Pasamos de un diseño formalista, restrictivo, a un diseño flexible y a un principio de consonancia flexible. Y aquí entonces vamos a encontrar un primer reto. Un primer reto sobre las claridades que la jurisprudencia, el litigio y la práctica van a tener que empezar a sortear a propósito de la flexibilidad que le estamos introduciendo al principio de consonancia. Les insisto, pasamos de un diseño en el que el juez piensa en resolver el conflicto a un diseño en el que el juez está pensando en proteger el derecho. Y en consecuencia, un juez con un fortalecimiento en sus poderes y una actividad probatoria ciertamente, por decirlo de alguna manera, sancionatoria en los aspectos en los que llega a advertir falta de transparencia, silencio u ocultamiento. Y pasamos de mecanismos de protección restringidos a mecanismos de protección más amplios. El recurso de reposición, vamos a analizar cada uno de los recursos y me voy a detener en lo que puede ser o en lo que necesita que la práctica empiece a generar ese tipo de claridades, siempre pensando en cuál es la finalidad de este diseño institucional. Los recursos se dividen normalmente, ordinarios, extraordinarios. En los recursos ordinarios vamos a encontrar reposición, apelación y queja. Ya no vamos a encontrar el recurso de súplica, desaparece como recurso en la jurisdicción laboral y de seguridad social. En los recursos extraordinarios vamos a encontrar el de revisión, el de casación y el de anulación, y en anulación incluimos ya no solamente la anulación de laudos proferidos por virtud del conflicto económico, sino también de laudos arbitrales de carácter jurídico. Ahí hay una ampliación en los medios de impugnación. El artículo 226 nos da, a mi juicio, unas herramientas maravillosas y fundamentales para empezar a esclarecer todas estas prácticas que se van a venir, por lo menos en ese ámbito de transición, mientras nos vamos acostumbrando a estos nuevos modelos de impugnación. Los últimos dos incisos del artículo 296 introducen dos reglas de oro que son, primero, el juez debe adecuar el trámite. Si le interponen un recurso que no era procedente, él debe conceder el que sea procedente, siempre y cuando el recurso procedente se hubiera interpuesto oportunamente. Y en nuestro código va a ser muy fácil porque se unifican los términos de interposición del recurso. En consecuencia, pues si yo interpongo un recurso de reposición,
Perdón, si yo interpongo un recurso de apelación y no procedía a recurso de apelación, se podrá modificar el trámite y darle un trámite del recurso de reposición, una adecuación al trámite. Esta adecuación al trámite ya la podíamos encontrar en el Código General del Proceso. Digamos que acá no va a haber un cambio trascendental para nuestra lógica procesal. Sin embargo, hay una segunda regla que me parece que es en la que tenemos que prestar mucha atención y que también necesitará ciertas claridades. Y es que si hay un dilema sobre la concesión, la interpretación, la tramitación o la decisión de un recurso, la interpretación que se debe acoger siempre debe favorecer la eficacia del recurso. Es decir, si hay un dilema, por ejemplo, en términos, porque hay unos elementos en la codificación, por ejemplo, en la interposición del recurso extraordinario de anulación de tipo jurídico, hay dos reglas de términos que se contradicen. En ese escenario en el que yo interponga el recurso en un término que el juez considere que no es, pero hay un choque de interpretación, se debe acoger la que favorezca la eficacia del recurso, la que favorezca la procedencia del recurso, la que favorezca esa decisión de ese recurso. Ese inciso tiene una parte que me parece llamativa que dice es cuando haya un dilema sobre la decisión del recurso. Y creo que acá tenemos que empezar a enfilar nuestro criterio jurídico, porque no podrá ser un dilema entre si el recurso sale avante o no sale avante. Este dilema de decisión del recurso no es del fondo de la decisión. Tanto así que el mismo inciso contempla que es con prescindencia de la resolución del recurso. Entonces, en medios de impugnación, ¿qué tenemos? Se elimina la súplica, se amplía un recurso de anulación, que es el jurídico, que tiene ya su regulación, pero además tenemos dos reglas de oro sobre la interposición de los recursos y sobre cuando haya un dilema de interpretación, concesión o decisión del recurso, siempre se deberá tomar la que favorezca la procedencia del recurso, con independencia del fondo del asunto. Así es como quedaron regulados nuestros recursos. El recurso de reposición, es decir, estas son las reglas generales. Ay, perdónenme, yo no les había pasado. Bueno, estas son las reglas generales de los medios de impugnación, que están en el artículo 226. Así fue como quedaron regulados nuestros recursos en términos generales. Vamos a ver qué nos tiene de especial el recurso de reposición. El recurso de reposición no cambia su naturaleza, el recurso de reposición sigue siendo un recurso para que el mismo juez reconsidere su decisión. El recurso de reposición nos dice el artículo 227, procede contra autos interlocutorios. No nos menciona los autos de sustanciación. Y sé que nosotros estábamos acostumbrados a que nuestra codificación nos decía procede contra autos interlocutorios, no contra autos de sustanciación. No obstante, el juez tenía la posibilidad de reconsiderar una decisión que haya tomado de ese tipo, de la naturaleza de un auto de sustanciación. No nos quedó esa posibilidad en el nuevo código, que el juez reconsidere su decisión respecto de un auto de sustanciación. Solamente quedó el recurso de reposición para autos interlocutorios. Además de eso, a lo largo de la codificación, hay unas normas que hacen expresa cuando solo procede recurso de reposición, como por ejemplo, cuando se imponen sanciones correccionales, cuando se distribuye la carga dinámica de la prueba, tiene recurso de reposición, cuando se califica la demanda de casación, cuando hay admisión de la anulación en conflictos de intereses y en los procesos ejecutivos, cuando yo pretendo alegar excepciones contra el título ejecutivo. Ahí procede recurso de reposición. En esos casos procede solo recurso de reposición. ¿Qué cambia en los términos? Hay una lógica que está construida o que está decantada en este nuevo código, y es que el nuevo código busca hacer más sencillos los procedimientos judiciales. Y consecuente con eso, lo que hace es unificar procedimientos y generar, reglas claras sobre los términos. En este caso, en los recursos, lo que hizo fue unificar esos términos de interposición.
El recurso de reposición ya no vamos a tener ese dilema de interponer 2 días, 3 días para decidir que lo teníamos. Solamente vamos a tener 3 días para interponer el recurso. Obviamente, si es en audiencia se interpone y en audiencia se decide. Regla distinta es si el auto se profiere por fuera de audiencia. Por fuera de audiencia, notificado por estados, la interposición del recurso será dentro de los 3 días siguientes. Traslado por secretaría para cumplir el principio bilateral de audiencia y el principio de contradicción, y el código dice que los recursos de reposición se decidirán dentro de los 3 días siguientes. En recurso de reposición no tenemos mayores cambios, salvo los términos de interposición del recurso. Vamos a ver entonces, ay, qué pena, yo no estoy pasando las diapositivas, qué vergüenza, ya. Vamos a ver el recurso de apelación. Y aquí es donde quisiera que hiciéramos de pronto un zoom o de pronto estudiáramos la temática teniendo en cuenta las instituciones que conocemos hoy en día, especialmente el principio de consonancia. Aquí va a haber una reforma, aquí va a haber una modificación, aquí hay un cambio de pensamiento. Y les insisto, ese cambio de pensamiento seguro está direccionado, está pensado en la finalidad de proteger los derechos. Todos sabemos que la jurisdicción laboral y de seguridad social tiene en sus manos el orden público laboral. ¿Cuál es el orden público laboral? Los derechos mínimos irrenunciables y los derechos adquiridos. El juez de primera instancia tiene en sus manos, es el garante de esos derechos, es el garante de ese orden público. Tanto así que la ley laboral le dice, usted puede fallar ultra y extra petita. ¿Por qué? Porque usted, que tiene la garantía de esos derechos, tiene la capacidad de advertir que cuando están alegados los hechos que puedan llevar al reconocimiento de ese derecho, usted los da. El juez de segunda instancia también lo tiene, siempre lo ha tenido. El juez de segunda instancia también es garante de los derechos mínimos e irrenunciables. La Corte Constitucional nos recordó eso, hablando del principio de consonancia, dijo, cuando se apele una materia, en esa apelación, en el marco de esa apelación, aunque la parte apelante no lo haya mencionado, el juez de segunda instancia debe proteger los mínimos irrenunciables. ¿Qué nos dijo la Corte Constitucional? En el marco de la apelación, y quiero hacer énfasis en esto, en el marco de la apelación están incluidos los mínimos irrenunciables. Contra eso no hay ninguna discusión. ¿Por qué? Porque la jurisdicción es garante del orden público laboral. ¿Qué sucede ahora? Que el código nuevo nos dice que el juez de segunda instancia también tiene la obligación de fallar ultra y extra petita. Y además de eso nos dice que cuando está examinando una apelación, aun cuando haya un apelante único, puede reformar en peor si es por proteger los derechos mínimos e irrenunciables. A mi juicio, aquí podemos tener una dificultad de orden constitucional con la prohibición de reforma en peor. Para mí es claro que el juez de segunda instancia, en el marco de la apelación interpuesta por el demandante, incluya los mínimos irrenunciables que no apeló. Es distinto a decir que en el marco de una apelación única, pensemos nosotros en el demandado, que el demandado es el que está apelando, que el juez de segunda instancia pueda reformar en contra de ese apelante porque hay derechos mínimos irrenunciables. Para mí eso es un cambio trascendental en la competencia del juez de segunda instancia. Esa inclusión de mínimos irrenunciables no tiene discusión. No obstante, se habilita, según el artículo 228 del nuevo código, a que el juez de segunda instancia reforme en peor cuando están los mínimos irrenunciables. Obviamente, esto no es cuando en ese momento decida decretar pruebas, es cuando están alegados y probados los hechos que son los presupuestos fácticos que darían lugar a conceder la consecuencia jurídica. Eso también es digamos, claro. ¿Qué sucede y en qué también debemos prestar atención respecto de ese principio de consonancia?
que son dos motivos por los cuales el juez de segunda instancia puede reformar en peor una decisión. El primero, ya lo expliqué, los mínimos irrenunciables. Pero el segundo es cuando hay asuntos íntimamente vinculados con el aspecto apelado y que estaban por fuera en principio de la apelación. Yo puedo decirles a ustedes que esto no es nuevo. El hecho de que uno se pueda pronunciar en segunda instancia sobre un aspecto íntimamente vinculado no es nuevo. Y les voy a poner un ejemplo porque en realidad es difícil en principio establecer cuándo un asunto está íntimamente vinculado. Pensemos en una pensión de alto riesgo, en los que son demandados el empleador y Colpensiones. El empleador para que realice la cotización superior por la actividad de alto riesgo y Colpensiones para que después de que le paguen el cálculo actuarial que representaría o sea el caso, falta de afiliación o mora, independientemente de eso, para que Colpensiones pues después de eso le reconozca la pensión. En primera instancia se reconoce la pensión, se condena al empleador, se condena a Colpensiones. En segunda instancia, y voy a poner el ejemplo más grave, no había consulta en favor de Colpensiones en ese momento. Este fue un caso que de alguna manera tengo muy presente porque pues es como de esos casos de la vida real. No había consulta en favor de Colpensiones, Colpensiones no había apelado y solamente apeló el empleador. Y el empleador demostró que su trabajador, eso fue lo que concluyó la segunda instancia, que su trabajador no había laborado en una actividad de alto riesgo. Luego entonces se debía revocar la condena al empleador para que pagara el mayor valor en la cotización. Debía dejarse en firme la condena a Colpensiones que pendía de ese reconocimiento. La respuesta es no. ¿Por qué? Pero porque era un punto íntimamente vinculado. Es decir, revocado ese punto, había que revocar el otro. Ahí no había como dificultad en la inescindibilidad entre esas cuestiones jurídicas en el recurso de apelación. No obstante lo anterior, pues esa definición de si es íntimamente vinculado, si es un aspecto inescindible, es algo que uno no advierte al rompe, es algo que uno logra advertir cuando ya va a tomar la decisión como segunda instancia. ¿Por qué hago, digamos, este énfasis? Porque en la apelación, el auto que conceda la apelación tiene que definir el efecto en el que se va la apelación. Y entonces aquí vamos a ir a un problema, y es que el efecto en el que se va la apelación es suspensivo, pero hay unos casos en los que no se podrá ir en el efecto, y yéndose en el efecto suspensivo es porque es apelado plenamente. Pero pensemos en una apelación parcial. Cuando la apelación es parcial, lo que no es apelado hace efectos de cosa juzgada, se puede ejecutar. Hay unas excepciones, y entre una de las excepciones es que haya un asunto íntimamente vinculado con la resolución del recurso de apelación. ¿Qué lo hace grave? Que quien tiene que definir los efectos de la apelación, lo que queda en firme, lo que se va a ejecutar, es el auto que conceda la apelación. Y entonces, en ese momento inicial puede que no se advierta qué punto está íntimamente vinculado con la resolución de la apelación, porque es algo que logra advertirse en segunda instancia. El tema del efecto va a ser algo en lo que tendremos que, digamos, afinar el criterio de impugnación o el criterio de decisión. Quiero volverme un poco a este punto antes de irnos para los efectos de la apelación, y es que en materia de consonancia también ya la jurisprudencia ya es muy decantada y decimos, los puntos objeto de apelación son las materias que el apelante determinó en su sustentación, no son los argumentos. ¿Por qué? Pues porque a la jurisdicción no la atan los argumentos. El juez de segunda instancia debe pronunciarse sobre las materias. Si el recurrente me está interponiendo recurso de apelación diciendo que no se debieron conceder intereses moratorios, por ejemplo, porque no estaba aprobada la mora del empleador, ¿yo qué tengo que ver como juez de segunda instancia? Los intereses moratorios.
es la materia de la apelación. Esto lo decantó la jurisprudencia y recuerdo que yo estaba de auxiliar judicial cuando, digamos, hice un primer acercamiento a la segunda instancia en materia laboral y de seguridad social y recuerdo que en ese momento el juez de segunda instancia se fijaba en los puntos. Entonces decía, aquí el apelante me está discutiendo, por ejemplo, que no se probó la convivencia y en consecuencia no podíamos dar una pensión de sobrevivientes. Pero lo que me está diciendo es que los testimonios no permitían probar la convivencia. En principio, ese criterio de consonancia hacía que mirara el juez de segunda instancia, los testimonios, porque era el argumento del demandante. Eso se fue del demandante o del demandado. Eso se fue decantando y la jurisprudencia dijo, no son los puntos. Escuchen, dijo, no son los puntos, son las materias. Y en consecuencia basta con que se entienda cuál es la materia del recurso para que el juez de segunda instancia se pronuncie. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque el nuevo código nos trae un lenguaje distinto. Ya no nos habla de las materias, nos habla de los puntos concretos. Y cuando nos habla de la sustentación, nos habla de las razones jurídicas y o fácticas de la impugnación. Entonces creo que aquí va a haber necesidad de volver a aclarar cómo funciona la sustentación en materia laboral y de seguridad social, o si el juez de segunda instancia se va a fijar en la materia o se va a fijar en la razón fáctica y o jurídica exclusivamente. Porque la sustentación quedó con esa carga, la razón jurídica y o la fáctica, so pena además de declararlo desierto. Entonces vemos que en materia de impugnaciones, en recurso de reposición no sufre alteraciones, se modifican los términos de interposición, pero la impugnación sí sufre modificaciones para el litigio y para la jurisdicción, en puntos tan relevantes como la consonancia, como la reforma en peor, como la capacidad o el mejor, la manera o el método de sustentar ese recurso de apelación. En punto de los efectos, ya me adelanté un poco. Las sentencias se impugnan en el efecto suspensivo, el juez de primera instancia conserva la competencia para medidas cautelares, pero si es una apelación parcial o si la apelación busca que se superen las cuantías que han sido condenadas, pues podrá ejecutarse lo que no esté impugnado o podrá ejecutarse pues la menor cuantía y ya la discusión en segunda instancia será sobre la mayor cuantía. Excepciones. La primera es obvia, el grado jurisdiccional de consulta. ¿Por qué? Porque el grado jurisdiccional de consulta amplía la competencia del juez de segunda instancia. La segunda, que se las comenté, que haya un punto íntimamente vinculado con la materia de apelación. La tercera, que esta tampoco la teníamos, por lo menos positivizada, por lo menos en nuestra cultura jurídica, y es que apelen ambas partes. Cuando ambas partes apelan, tradicionalmente, yo comprendo que demandante se va por unos puntos de apelación, demandado se va por otros puntos de apelación, y si no coinciden, cada uno será apelante único en esos precisos puntos. Sin embargo, el nuevo código nos dice que cuando ambas partes apelan, la competencia se amplía. Y aquí también entonces hay un cambio, como lo decía el doctor Leonardo, un cambio de cultura, un cambio de la manera en la que nos acercamos al litigio. Lo que quiero dejar claro es que todas estas herramientas tienen que ser pensando en la protección del derecho social. Hay una novedad que es la apelación adhesiva, revivimos la apelación adhesiva. La apelación adhesiva consiste en que la contraparte que no apeló podrá adherirse a la apelación y se entenderá interpuesta en lo desfavorable. ¿En qué término lo podrá hacer? En el término que tiene el juez para conceder el recurso. Sin embargo, aquí también hay algo en lo que debemos alertar, y es que esa apelación adhesiva también tiene que tener sustentación. Entonces, a pesar de que el código dice que esa apelación adhesiva se entiende interpuesta en lo desfavorable, el apelante que adhiere tiene que sustentar su apelación, so pena de que se declare desierto.
¿Cuándo se efectúa esa apelación adhesiva? Cuando el principal desiste o cuando se declara desierto. Los efectos de la apelación en autos son distintos. El efecto de la apelación en autos es devolutivo, salvo que la decisión comprometa el final del litigio o tenga que suspender la controversia. ¿Cómo es la interposición del recurso de apelación? Si es en audiencia, se interpone, voy a ser más precisa. Depende de qué, de la naturaleza de la providencia. Si es contra una sentencia o si es contra un auto. Si es contra un auto, se interpone y se sustenta en audiencia. Si es contra un auto que se profiere por fuera de audiencia, se interpone y se sustenta dentro de los 3 días siguientes. Si es una sentencia, se interpone en audiencia y se sustenta por escrito dentro de los 5 días siguientes. Eso también nos cambia, yo creo que es un cambio que beneficia a todos porque le da la oportunidad al litigante de pensar un poco el contenido de esa sentencia para formular los reparos que tenga contra esa decisión, especialmente si tendrá que sustentar las razones jurídicas y o fácticas del tema que está proponiendo. No es que esa sustentación nos haya cambiado ampliamente. Lo que pasa es que habrán situaciones en las que ya teniendo un espacio de tiempo para diseñar esa sustentación, pues se esperará que esto responda a la finalidad con la que ha sido concebido todo el entramado judicial. En apelación de autos hay unas diferencias, no son unas diferencias grandísimas. ¿Qué nos cambia en la apelación de autos? Nos cambian aspectos como sujetos, nos cambia los motivos de procedencia de las decisiones que tienen que ver con sujetos procesales, excepciones previas, nos incluyen la de la apelación del auto que termina el proceso, hay una claridad sobre la interposición de los recursos de apelación en procesos ejecutivos, en medidas cautelares, en liquidación del crédito y costas. En estos elementos nos cambia el motivo de procedencia, nos clarifica, por ejemplo, en sujetos procesales, cuándo procedía la apelación, cuando se rechazara la intervención. Hoy en día nos dice el código, es el que resuelva la representación, la inclusión de terceros y añade expresamente la figura de los sucesores procesales. En estos elementos simplemente el código otorga mayores claridades y introduce esos elementos necesarios para su rediseño, por ejemplo, en el ejecutivo. Ya no se apela, no es apelable el que libra mandamiento de pago. Es apelable el que lo niega totalmente o parcialmente. Respecto a medidas cautelares, también será apelable el que imponga una caución. Y así sucesivamente, los cambios que vamos a encontrar son simplemente claridades requeridas para la terminología que adopta el código, que no es nueva, sino que como introducimos muchas figuras y muchas instituciones, pues las adecuamos terminológicamente y se introducen esas claridades. El grado jurisdiccional de consulta. El grado jurisdiccional de consulta, la breve charla que di al inicio del nuevo código tiene un criterio de flexibilidad, de expansión, de ampliación, todo pensando en la protección de los derechos, es porque en esa misma lógica se pueden leer todas las instituciones. Y los medios de impugnación, ustedes ven que se incluyen precisamente esos criterios de flexibilidad, de expansión, de ampliación, con finalidades de ¿qué? Proteger los derechos sociales. El grado jurisdiccional de consulta le pasó lo mismo. El grado jurisdiccional de consulta sufre una ampliación. Obviamente se incluyen, terminológicamente hablando, porque no es que no lo tuvieran antes, se incluyen al trabajador, al beneficiario, al usuario, al afiliado. Incluimos terminológicamente a los beneficiarios del grado jurisdiccional de consulta. No nos cambia nada de eso, sino que es una precisión conceptual. ¿Qué sí nos cambia? Lo que está en rojito en la presentación es lo que yo digo, necesitamos claridades, necesitamos estudiar con mayor rigor, digamos, esos aspectos.
Nos dice que el grado jurisdiccional de consulta, obviamente todos sabemos que el grado jurisdiccional de consulta no es un recurso. El grado jurisdiccional de consulta es un grado que se surte obligatoriamente con la finalidad de ¿qué? Proteger derechos de los beneficiarios y de la nación, el territorio, de los que están protegidos por esa norma. ¿Qué sucede? Que en este grado jurisdiccional de consulta, a mi juicio, quedó la regla general es que el grado jurisdiccional de consulta se apele o no se apele. Recordemos que hoy en día tenemos una diferenciación, y es que cuando la sentencia es contraria a los intereses del trabajador, del beneficiario, del usuario, si él no apela, se surta el grado jurisdiccional de consulta. Diferencia con la nación y las entidades territoriales y las entidades descentralizadas en los que es garante la nación, porque así ellos apelen, se surte el grado jurisdiccional de consulta. La diferencia en esos dos escenarios la marca la apelación. Si el trabajador apela, no hay consulta. Si la nación apela, igual hay consulta. Esa es la diferencia hoy en día. A mi juicio, la redacción del nuevo artículo nos sugiere que apele o no apele, los beneficiarios habrá consulta. ¿Por qué? Porque lo que nos dice es, procede consulta contra las sentencias desfavorables que se enlistan a continuación, que no fueren apeladas totalmente, es decir, guardo silencio, que no se apelen, o que lo fueren parcialmente. Hubo apelación. Y no nos diferencia de un beneficiario y otro beneficiario. Lo que a mi juicio significa que la consulta para trabajadores, beneficiarios, usuarios del sistema de seguridad social va a quedar en su procedencia como hoy en día conocemos la de la nación. Porque dice, cuando no se apelen totalmente o cuando fueren apeladas parcialmente. Eso, porque lo dejo en rojo y porque es necesario decantarlo. Porque además todos sabemos que mientras no se surta el grado jurisdiccional de consulta, no hay cosa juzgada, no hay sentencia que pueda ejecutoriar. Y yo también recuerdo, porque en mi época, cuando todavía no estaba en vigencia la ley 1149, y entonces empezamos en todos los distritos a verificar si ese proceso había iniciado o no con esa ley para determinar si procedía a consulta o no, pues fueron muchas sentencias que por virtud de acción de tutela inclusive se devolvieron para que se surtiera el grado jurisdiccional de consulta. Creo que ahorita vamos a vivir un fenómeno parecido mientras decantamos la procedencia de la consulta en este tipo de beneficiarios. ¿Por qué? Porque, como lo decía el expositor anterior, es un cambio de cultura al que nos estamos enfrentando. Vamos a tener, por así decirlo, un periodo de transición. Hay múltiples herramientas que nos van a permitir superar este periodo y pues la idea es esta, que conozcamos estas vicisitudes, por así decirlo. Cuando procede el grado jurisdiccional de consulta, sentencias totalmente adversas en favor de los beneficiarios que les mencioné inicialmente, adversas a la nación, al departamento, al municipio, a entidades descentralizadas del orden nacional en las que sea garante la nación, ilegalidad de huelga, las que sean meramente declarativas, como aquellas en las que se declaraba la prescripción, por ejemplo, nieguen reconocimiento y pago de honorarios y fallos inhibitorios. ¿Qué hace este grado jurisdiccional de consulta? Uno diría, amplió las causales. Son causales que ya conocíamos, pero quedaron expresas, que han sido decantadas por la jurisprudencia. ¿Qué introduce adicionalmente? Pues el criterio de que no podrá ejecutarse mientras no se surta el grado jurisdiccional de consulta, pero además es causal de nulidad. Entonces, sistematiza estas reglas que ya conocíamos en la práctica desde la jurisprudencia, pero ya nos quedan positivizadas de manera clara. El trámite de las sentencias en segunda instancia o de los autos en segunda instancia dependerá si hay práctica de pruebas o no hay práctica de pruebas. Si hay práctica de pruebas se fija audiencia y en audiencia se escucha alegatos, se dicta sentencia por escrito. Si no hay práctica de pruebas se corre traslado de alegatos por 5 días y se dicta sentencia por escrito. El de autos dice que una vez se reciba la impugnación de los autos, el juez de segunda instancia dicta la decisión dentro de los 5 días siguientes. En el recurso de queja, digamos que su naturaleza no cambia.
se interpone cuando haya sido negado el recurso, pero también se interpone cuando haya sido concedido en el efecto que no es. ¿Qué sucede acá? Es que nos dice que cuando se niegue el recurso de apelación, casación, anulación, o cuando se conceda la apelación en el efecto que no es. ¿Qué pregunta nos queda? ¿Qué pasa con la concesión del recurso de casación en el efecto que no es? Porque también la casación tiene unas reglas sobre los efectos en los que va a ser concedido. El artículo no nos dice que proceda queja, porque nos dice que es el que conceda la apelación en el efecto que no es. ¿Qué pasa con la casación que se conceda en el efecto que no es? ¿Tendrá o no recurso de queja? Si nos vamos a los principios, al artículo 226, pues tendremos que privilegiar la interpretación que favorezca la eficacia del recurso. Entonces, podríamos responder que sí procedería para el tema del efecto. Pero además por algo claro, y es que cuando se interpone la queja y se decide la queja y el superior dice sí procede el recurso, es el superior el que tiene que decir en qué efecto se concede. Entonces, pues digamos que ahí la dinámica viene siendo la misma, solamente que tenemos que tener claro es que procede cuando se niegue la interposición, pero también cuando se conceda en un efecto que no es. Por efectos del término, solamente voy a cerrar esta exposición con dos ideas que, a mi juicio, una requiere que todos sepamos en qué consiste la metodología del código, pero dos, como estamos tan cerquita a que entre en vigencia, las regulaciones que tienen que ver con el recurso de casación, quiero poner de presente lo siguiente, y es que el artículo 239 del nuevo código nos dice que a partir de la vigencia de la ley y sin perjuicio de los recursos interpuestos en este momento, solo serán susceptibles de casación las sentencias proferidas en segunda instancia por los tribunales en los procesos declarativos, ordinarios y especiales cuando excedan el valor de 150. Significa eso que a partir de la vigencia de la ley, es decir, 6 de abril después de Semana Santa, 2 de abril la vigencia, pero a partir de ese momento ya estas sentencias tendrán recurso de casación. ¿Cuál es la diferencia? La interposición del recurso. Si usted interpone el recurso, se alcanza a interponer el recurso antes del 6 de abril, será recurso de casación con el anterior código. Si la interpone después del 6 de abril, podrá ser nuevo Código de Procedimiento de Trabajo y de Seguridad Social. Esta es una inquietud, esta es una pregunta sobre el tema de los recursos, sobre ese término de interposición, porque pensemos, por ejemplo, que dictaran una sentencia, y esto, tengo que decirlo, fue una inquietud de un abogado en el Foro de Cali. Pensemos, por ejemplo, una sentencia sobre fuero sindical, una sentencia que hoy en día no tenga recurso de casación, que se profiera en la última semana de marzo. Queda ejecutoria dentro de los 3 días siguientes, o el hecho de que le cojan 15 días después del 6 de abril implica que yo voy a poder interponer recurso de casación contra esa sentencia si cumple con los requisitos. Es una inquietud que queda en el tema de recursos respecto de la procedencia de la casación ahorita en esta semana, porque creo que varios tribunales o varios litigantes no hemos advertido el poder de vigencia que nos marca este artículo en específico sobre el tema del recurso de casación. Y finalmente, para cerrar, como empecé con esas ideas iniciales y quiero reiterarla, es que el Código de Procedimiento de Trabajo y de Seguridad Social crea un sistema de adjudicación de derechos para quien tiene derechos. Obviamente eso nos cambia todo el diseño, nos cambia el diseño del proceso, nos cambia la forma en la que las partes, abogados demandantes, abogados demandados y el juez van decantando ese proceso, pero eso no sería posible sin el fortalecimiento dogmático que obviamente sufrió el código, pero además sin el método de aplicación. Y este método de aplicación está en el artículo 327 y lo que quiere es sacar de nuestra cultura jurídica la remisión. La remisión era una forma de integrar nuestra normativa con otra normativa. Teníamos un vacío, nos vábamos a otra normativa y la completábamos. Hoy en día no vamos a tener remisión.
Hoy en día tenemos analogía y es distinto, porque entendemos que nuestro código es completo y pleno. Lo que pasa es que si hay una dificultad, si hay un vacío regulatorio, nos vamos a la analogía. No lo vamos a completar con otro código como era la remisión. Vamos a hacer una analogía y esa analogía tiene unos pasos. Vamos a hacer analogía a nuestras propias normas procesales de la especialidad laborales y de seguridad social. Es decir, primero vamos a ver la ley 2452. Si ahí hay un vacío y no encontramos regulación ahí dentro de esa misma ley que nos permita por analogía aplicar otras instituciones, nos podemos ir a otra ley procesal, pero de nuestra misma naturaleza laboral y de seguridad social. Y finalmente, si ya ahí no lo logramos, es un vacío que de verdad no logramos llenar con esa analogía, podremos acudir a las normas procesales del régimen común, pero con nuestras propias adaptaciones. Y esto es absolutamente necesario decirlo porque lo que nos tiene hoy en día con esta felicidad, como lo decía el doctor Forero, de estar celebrando un nuevo código autónomo, independiente, aparte del Código General del Proceso o del Código de Procedimiento Civil, es que podamos entender que somos una jurisdicción distinta. Y como jurisdicción distinta no podemos tomar otras instituciones sin adaptarlas a nuestra propia dogmática. Entonces el código lo que nos quiere decir es: no hay remisión, hay analogía. Y la analogía tiene unos pasos muy estrictos. Tiene que ser en nuestra misma codificación, en nuestras mismas leyes, y si usted decide coger una norma de un régimen procesal común, tiene que adaptarlo a la naturaleza del proceso laboral y de seguridad social. Con esto cierro mi intervención. Muchísimas gracias por la atención.